Hoy es día de erradicar. Hoy es día de vencer. Hoy es día de que se manifieste el amor de Dios y salga todo temor de tu vida. Jesús. Hablábamos la semana pasada de tomar posesión de lo que Dios ya te ha entregado. Y uno de los factores que bloqueaba en los hombres poder accesar aquello que Dios ya les ha entregado es el temor. Veamos cómo aquellos espías que fueron a reconocer la tierra que les entregaba Dios, la tierra de Canaán, aquella bella hermosa tierra donde fluía la leche y la miel, cuando llegaron allá y se encontraron que vieron gigantes, ciudades amuralladas, fortificadas, entraron en pánico. De esos 12 espías, 10 entraron en pánico y sabemos que regresaron con un mal reporte. 10 de ellos y los otros 2, Josué y Caleb, llegaron con un buen reporte. Pero aquellos hombres que entraron en temor y entraron en miedo, jamás pudieron entrar a la tierra prometida, porque simplemente el miedo los paralizó, el miedo los bloqueó. El miedo te puede bloquear, te puede detener de tu poder recibir las bendiciones de Dios. Aquellos planes que Dios ya tiene para ti, que están listos para manifestarse en tu vida, están listos para que tú los tomes, para que tú los recibas, pero no lo puedes hacer porque hay algo que está interfiriendo, hay algo que te está llevando aparte y no te deja mover hacia adelante. Es el temor. Cuando estos espías llegaron con ese mal reporte, contagiaron a cientos de miles de personas. Por lo mal que hablaron, no nos va a ir bien, nos van a matar si nos vamos a tomar esa tierra. Y todos estos hombres y mujeres se contagiaron del miedo. Tú te puedes contagiar del miedo que sale cuando una noticia está siendo hablada en la televisión. Las noticias a través de los medios sociales, de las redes sociales. Aquello que escuchas de tu propia familia te puede producir pánico y miedo. Puedes entrar en temor cuando escuchas a tus vecinos, a tus amigos en tu oficina y entras en un pánico, en miedo y no te deja eso seguir adelante y tomar la bendición que ya Dios desató para tu vida. Aquella promesa que Dios ya te entregó y no puedes simplemente manifestarla en ti porque tienes miedo, porque tienes temor. ¿Cuántos sueños, cuántas visiones en tu vida, cuántos proyectos de reino están detenidos simplemente porque tú entras en pánico, en miedo, en temor? Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. Cuando estaba en desobediencia y se apartaron de Dios, Dios los entregó a los madianitas. Y esos madianitas llegaban y tomaban posesión de sus tierras, se robaban sus ganados, se robaban todo lo que producía la tierra, al punto en donde tuvieron que clamar a Dios, arrepentirse y decirle: Padre amado, necesitamos de ti. En ese momento, cuando clamaron, Dios levantó un juez de entre ellos, un líder para poderlo llevar y enfrentarlo a los madianitas. Este fue Gedeón. Y fíjense bien
que Gedeón tenía un ejército de 32,000 hombres. Esos medianitas tenían 135,000 hombres. Mas sin embargo, ellos, sabiendo que estaban al frente de un mar completo de hombres, entraron en miedo, entraron en pánico, pero Dios le habla a Gedeón y le dice a Gedeón: confía en mí, ten confianza. Y Gedeón tomó esa palabra de Dios, y aun cuando él tenía solamente 32,000 hombres, entró y le dijo: Señor, yo voy. Pero Dios le dijo: no vas a ir con 32,000 hombres. No quiero que después digan los israelitas que se glorían ellos mismos porque ellos lo hicieron. Vas a ir con menos hombres. Y le dice simplemente: dile a todos, susurrándole a sus oídos, que si tienen miedo, que si están temblando, se devuelvan para la casa. Hello. Y quiero llevarte a este versículo porque yo sé que el Espíritu Santo de Dios te va a hablar. Escúchame muy bien. De 32,000 hombres que tenían listos para la batalla, Dios le manda reducir, que sería una locura para el mundo, reducir el ejército para irse a encontrar con un ejército de 135,000 hombres. Hello. Le dice Dios a Gedeón, dice: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, ve y susúrrales a ellos, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, quedaron 10,000. Hello. Solo quedaron 10,000 personas. O sea, 22,000 estaban en miedo de enfrentar ese ejército. Y lo que les dice Dios es bien sencillo. Les dice: devuélvanse a su casa ustedes que tienen miedo. Hoy yo no sé si alguien está recibiendo este mensaje. ¿Cuántas veces Dios, por tu miedo, por tu temor, no has podido tomar aquella bendición que Dios tiene al frente tuyo? Dios ha querido que tú avances. Dios ha querido que tú conquistes. Dios ha querido que tú te muevas en su reino, que alcances esa promesa. Y tú mismo has permitido que te tengas que quedar en casa, que no salgas, porque simplemente Dios no puede contar contigo para tú tomar, para tú arrebatar, para tú tomar posesión de aquella bendición, de aquel plan que Dios ya tiene para ti. El mismo miedo te ha detenido de que tú te muevas en lo sobrenatural de Dios, de que tú participes en las bondades, en las riquezas del reino de Dios. Hello. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios hoy comenzó ya a inquietar tu corazón. Aquel sueño, aquel plan que de pronto está frustrado en tu vida. Eres una persona de repente que tienes miedo a prosperar, miedo a estar solo, a estar sola, miedo a casarte, a tener un matrimonio, a tener hijos. Miedo a que te dejen completamente, miedo a no poder alcanzar los sueños que tú tienes, miedo a perderlo todo en la vida. No sé cuál sea el miedo que tú puedas estar experimentando, lo que estés sintiendo, lo que no te deja avanzar. Y yo quiero profundizar un poco y encontrar la raíz de ese miedo. Hoy el Espíritu Santo de Dios te va a mostrar algo poderoso. Hoy Dios te va a guiar para que tú seas libre de todo miedo y de todo temor.
para que tú puedas experimentar los beneficios del reino de los cielos. Quiero llevarte a una instancia en donde el hombre por primera vez, escúchame muy bien, por primera vez siente miedo. Te voy a llevar al libro de Génesis 3, capítulo 3. Habla claramente cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, que le dice que no tomen del fruto que está en el árbol en el centro del Edén, en el huerto. Ellos desobedecen y toman de ese fruto. Al tomar de ese fruto, entra en ellos el pecado. Y quiero llevarte a este instante. Quiero que pongas atención. Dice en Génesis 3, 6, 10. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová. ¿Escucharon? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Fíjense lo que pasa aquí. Tan pronto escucharon de Dios, salieron y se escondieron. Y Dios le hace la pregunta: ¿dónde estás? Y dice: salí y me escondí porque tuve miedo. ¿Cuándo nació ese miedo? Antes de que tomaron de ese fruto, no habla en la palabra que se experimentaba miedo o temor. Fue cuando ellos desobedecieron que entró el pecado, y con el pecado entró la muerte, con la muerte entraron las enfermedades, pero también entró el miedo y el temor. El miedo y el temor nunca vienen de Dios. El miedo y el temor vienen del enemigo, vienen del diablo. Hello, ¿hay alguien entendiendo esto? Ellos por primera vez en la historia de la humanidad experimentaron el miedo y el temor. Tomó control de ellos. ¿Cuántas personas se sienten en miedo y en temor? De repente no puedes dormir en las noches por miedo, por temor. De repente es miedo al mismo hombre. Temores que no te dejan avanzar. Ninguno de esos temores provienen de Dios. Ese temor que nació en Adán y Eva ha seguido por generaciones y generaciones, y aún hoy en día el mismo temor que tomó el corazón de Adán y Eva en ese instante es el mismo temor que se manifiesta hoy en los hombres. Hello. Y si nosotros nos ponemos a mirar bien esto, ese temor viene es del enemigo, y nos lo afirma la misma palabra en el libro de Timoteo, que nos dice claramente: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Hello, aquí te lo estoy afirmando. Dios no te dio un espíritu de temor, un espíritu de cobardía, un espíritu de miedo. Dios te dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio, dice la Escritura. Entonces, ese temor, ese miedo nunca proviene de Dios,
viene del diablo. Ahora lo que yo quiero que tú comiences a razonar es de que ese temor, si no es de Dios, sino que es del diablo, ¿por qué tú vas a dejar que tome control de ti? ¿Por qué vas a dejar que el temor sea lo que inunde tu corazón? ¿Por qué vas a dejar que el temor bloquee lo que Dios tiene para ti? ¿Por qué vas a dejar que el temor simplemente te saque y te aparte del proyecto y del plan y de la visión y del sueño que Dios tiene para ti? Dios ha puesto en tu corazón tanto el querer como el hacer, pero ese miedo no te ha dejado dar el paso. Ese miedo no te ha dejado llegar a casarte. Ese miedo no ha dejado que tú prosperes, que tú llegues a conquistar aquel sueño que Dios tiene para tu vida. Hello. Tú puedes vivir solo. Tú puedes vivir sola. Tú puedes salir adelante. Tú puedes ser successful in life. Tú puedes prosperar en la vida. Hay cosas grandes que están listas para ti. Hay cosas que de pronto tú ni has llegado a soñar, porque el mismo miedo no te ha dejado soñar. Hello. Hoy el Espíritu Santo de Dios va a remover de ti todo miedo y todo temor. En el nombre de Jesús. Di conmigo amén, 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 amén. Jesús. Razonemos un poquito. Si ese miedo vino cuando ellos pecaron, escucha muy bien lo que pasó. Tanto Adán como Eva se apartaron y se escondieron de Dios. Eso quiere decir, y está escrito en la palabra de Dios, que su relación se quebrantó. No porque Dios se haya apartado de ellos, Él continuaba allí en el jardín, sino que ellos, el hombre, decidió apartarse de Dios. Hello. El pecado entró y ahí mismo se rompió esa relación. El espíritu de ellos como que quedó desactivado y muerto. Y se apartaron de la relación con Dios. No fue Dios el que se apartó, fue el hombre. De repente eres tú que necesitas entender que has dado un paso atrás. No es Dios, Dios está contigo. Dios te ama, Dios quiere que tú regreses, Dios quiere que tú confíes en Él. Dios quiere que tú te acerques a Él, pero eres tú que has puesto un bloqueo en la relación de Dios. Y si analizamos esto muy bien, fue cuando se rompió esa relación que ya no estaban ellos uno con Dios y no experimentaban de su amor, por consiguiente no experimentaban de su protección, no experimentaban de su cobertura. Al estar separados de Dios, escondidos entre los árboles, no queriendo estar con Dios, entró un temor. Hello. Ese temor que tienes, ese miedo que tienes, lo vas a sacar completamente de tu vida cuando tú tomas la decisión de acercarte a Dios, cuando tú tomas la decisión de creerle a Dios, cuando tú tomas la decisión de ser uno con Dios, cuando tú tomas la decisión de buscar a Dios en espíritu y en verdad, cuando tú tomas la decisión de decir: Padre amado, yo quiero experimentar de tu amor, yo quiero experimentar de tu reino, de tu gloria, yo quiero ser uno contigo, yo quiero que este temor se desaparezca de mi vida. Ese temor se desaparece por completo cuando tú te acercas más a Dios. Entre tú más te acerques a Dios, entre más estrecha sea tu relación con Dios, entre más los busques en espíritu y en verdad, menos temor va a existir. Porque donde está la presencia de Dios, donde se manifiesta el amor de Dios, no puede estar la presencia del diablo, no puede estar el fruto del diablo, mas se manifiesta el fruto del Espíritu, que es amor, gozo y paz. Tú puedes estar en paz en medio de la turbulencia. Tú puedes tener paz y gozo en medio de un problema, simplemente porque tú decidiste buscar de Dios, creerle a Dios, acercarte a Dios. Déjame enseñarte algo poderoso.
Dice la Escritura en el libro de Primera de Juan 4:18. Escúchame muy bien, que aquí el Espíritu Santo de Dios te va a sanar, te va a liberar. Di conmigo amén, lo recibo, lo recibo. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor. Hello. Sino que el perfecto amor, o sea, el amor de Dios, es el único amor perfecto, el amor ágape. Echa afuera todo temor. Voy a hacer un paréntesis. ¿Sabías que el amor ágape tú lo recibiste en el momento que recibiste a Cristo Jesús? Si tú ya recibiste a Cristo Jesús, dice que el amor de Dios fue derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. Si tú recibiste ya a Jesús, recibiste el Espíritu Santo de Dios y el amor perfecto de Dios fue entregado a ti. O sea que tú tienes todo lo que necesitas para echar afuera todo temor, porque está el amor perfecto de Dios en ti. Y lo único que tú tienes que hacer es conocer de ese amor, recibirlo y aceptarlo. Jesús. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera todo temor. Entonces, si sabemos con esta palabra que el amor perfecto de Dios va a echar afuera ese miedo que tú tienes de lo desconocido, va a echar afuera ese miedo que tú tienes de prosperar, va a echar afuera ese miedo de perderlo todo, va a echar afuera ese miedo de poder tomar la decisión que Dios quiere que tú tomes. Si ese miedo, si ese amor echa fuera todo ese miedo, ¿qué estás esperando? ¿Qué esperas? Simplemente toma la decisión de echarlo afuera. ¿Cómo lo echas afuera? Con el mismo amor de Dios. Entre tú más conozcas de ese amor, entre tú más lo recibas, entre más tú te muevas en el amor de Dios, no le vas a dar campo alguno al miedo ni al temor. Jesús, fuera el temor lo echa, porque el temor lleva en sí castigo, obviamente. Mira las consecuencias que traen el temor. Esos espías nunca pudieron entrar a la tierra prometida. Esos soldados que estaban con Gedeón, que tuvieron miedo, les tocó devolverse a la casa y no ser partícipes del plan de Dios. No permitas que el miedo te mande a la casa y te encierre y tú no salgas a conquistar lo que Dios tiene para ti. No lo permitas. Hoy es día de erradicar, hoy es día de vencer, hoy es día de que se manifieste el amor de Dios y salga todo temor de tu vida. Jesús. Y aquí te quiero llevar, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Oh, Jesús. Con esto cierro esta enseñanza. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Significa que si tú aún tienes temor, es que no has podido conocer cuánto Dios te ama, del verdadero amor perfecto que Dios tiene para tu vida. El enemigo jamás querrá que tú te enteres cuánto Dios te ama. Pero hoy el Espíritu Santo de Dios comenzó a hacer una obra diferente y el enemigo tendrá que huir y ese miedo se tiene que desvanecer y desaparecer de tu vida, porque ya el Espíritu Santo de Dios te ha hablado a tu corazón. Hoy ustedes serán libres. Hoy podrán salir y conquistar las bendiciones que Dios tiene para ustedes. Jesús simplemente profundiza en esa relación. Conoce del amor de Dios para que tú puedas experimentar sus bondades, para que tú puedas experimentar su gloria, para que tú puedas experimentar todos los planes poderosos que Dios tiene para ti. Pedro, y quiero cerrar con esto, al principio negó a Cristo por miedo, pero después de que reconoció cuánto Cristo lo amaba, cuánto Dios lo amaba, en ese momento, Pedro venció todo miedo y temor y fue voluntariamente a la muerte,
sin miedo y temor. Hay muchos de ustedes que le pueden tener miedo a la muerte. El amor te quita todo el miedo a la muerte. Oh Padre Celestial, porque mi Dios siempre va a estar contigo. Te dice a ti, no temas, hijo, porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Jesús de Nazaret. Hoy recibe libertad y sé completamente libre de todo temor. Recibe el amor de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra que temer a los hombres resulta en una trampa, mas el que confía en el Señor sale bien librado. Hoy el Espíritu Santo de Dios te ha hablado a ti de ser libre de todo temor, de todo miedo. Y yo sé que ha hecho el Espíritu Santo de Dios una obra grande en tu corazón. Si tú recibiste este mensaje claro allí adentro de ti, si estás reconociendo que necesitas regresar a Dios, buscar a Dios, estrechar tu relación con Dios, recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Hoy yo tengo el privilegio, porque sí, es un privilegio para mí, guiarte en una oración que te va a hacer completamente libre, te va a dar eternidad, perdón de pecados, va a restaurar tu relación con el Padre. Y tus días serán completamente diferentes. Tu eternidad cambiará. Y si tú lo quieres hacer, simplemente te pido que lo confieses con todo tu corazón, creyendo. Vamos a confesar con tu boca, creyendo con tu corazón que Jesucristo es el Señor. Así que si lo quieres hacer, repite confesando después de mí. Padre Celestial, hoy he tomado la decisión de volver a tu presencia, de buscar de ti, de abrirte mi corazón, de aceptar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Amigo y amiga, si tú hiciste esta corta pero pequeña y poderosa oración, yo sé que tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Tienes un futuro esplendoroso, maravilloso, de la mano de Dios. Me alegro mucho por ti, lo celebramos aquí y hoy también quiero celebrar contigo que estás siendo obediente a compartir estos mensajes. Seamos uno compartiendo este mensaje de Dios en el mundo entero. Así que ahora mismo compártelo con tus seres queridos, familiares y amigos y nos vemos el próximo domingo a las 10:30 AM. Bendiciones.